Hola, ¿qué tal? Soy Santiago de Salterain y hoy quisiera hablarles sobre el concepto de libertad. Si son de los que siguen más o menos seguido este canal, me habrán escuchado un montón de veces hablar de software libre. Básicamente se habrán dado cuenta que yo defiendo el software libre, me gusta mucho dar charlas y hablar a favor y en mis clases también del software libre. Pero el tema es el siguiente: ¿qué es la libertad? Y lo que más me interesa, ¿cuál es la esencia, por así decirlo? ¿Cuál es el sentido del concepto de libertad? ¿Qué podemos rescatar del concepto de libertad en el software libre? Si no tenés idea de informática, no importa, esto lo podés entender igual. Casi todo software es privativo. Es decir, que priva tu libertad de estudiar el código fuente, en este sentido en el que estoy hablando. Bueno, podés ver cómo está diseñado, cuáles son los componentes de ese software. En cambio, el software libre te permite estudiar el código fuente, te permite ir al interior del software para ver cómo fue diseñado. Tenés que tener la libertad de mejorar el software si se te canta la gana. Y yo creo que acá está la esencia de libertad en el software libre. Refiriéndonos a esta cosa específica, a este punto de vista específico, creo que la esencia de libertad en el software libre es tener la libertad de mejorar aquello que no te gusta, en este caso del software. Pero en realidad, desde este punto de vista, ser libre es poder modificar aquello que no te gusta del mundo. Ser libre es poder acceder al código fuente del mundo y si hay algo que no te gusta de ese funcionamiento del mundo, poder modificarlo, poder causar una diferencia o poder causar un desvío. A ver, dando un ejemplo demasiado tosco, digamos, pero muy gráfico, en una sociedad con una dictadura, vos no podés modificar lo que no te gusta. Obviamente que en una sociedad dictatorial no sos libre y por lo tanto no podés ni acceder a cómo está funcionando esa sociedad porque hay un grupo selecto o un dictador que lo está manejando, ni tampoco podés modificar aquello que no te gusta. Y en el fondo yo creo que ese también es el sentido de la educación, o así por lo menos lo tomo yo como docente. Creo que el fin de la educación es poder darle las herramientas a las personas para poder modificar el mundo, para bien, para poder mejorarlo. Es decir, cuanto vos más aprendés, más herramientas tenés para poder modificar aquello que no te gusta. Si vos ves un mundo que no te gusta, un mundo que te parece un desastre, un mundo que te parece un bajón, pero no sabes nada sobre nada de nada, es muy difícil que llegues a modificar o cambiar o mejorar algo. En cambio, cuanto más aprendés, cuanto más lees, cuanto más audios escuchás, cuanto más, porque aprender se puede aprender de muchas formas, no solo leyendo, cuanto más aprendés, más herramientas adquirís para poder modificar el mundo. Y creo que la educación tiene que ser eso, tiene que ser darle las herramientas a las personas para poder modificar el mundo. La educación no tiene que ser, obviamente, darle de memoria todo un saber teórico que tienen que comenzar a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir de memoria. Porque creo que la repetición es lo contrario a la libertad. De hecho, para mí, lo contrario a ser libre es ser un adicto. Y ser un adicto en términos generales, en un término mucho más amplio. No piensen simplemente en el sentido de drogadicción. ¿Qué es lo que le pasa a un adicto? Un adicto es alguien que no puede dejar de hacer siempre lo mismo. Si es una droga, no puede dejar de consumir siempre esa droga. Pero la adicción puede representarse en un montón de aspectos diferentes de la vida. Ser adicto es estar condenado a la repetición, estar condenado a repetir siempre una y otra y otra y otra vez. Entonces, la educación no puede formarnos en la adicción, es decir, en la pura repetición. La educación tiene que formarnos en la libertad, y en la libertad es poder modificar, poder desviar y por lo tanto, todo lo contrario a lo que es una adicción. Poder producir una diferencia en donde todo siempre es igual y repetición y repetición y repetición. En términos de un filósofo llamado Flusser, que a mí me gusta mucho, en donde toda redundancia podés producir información. Lo digamos en código binario, en donde todo es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, poder producir un 0. Lo iba a decir al revés, pero
me iba a trabar mucho si decía poder producir un uno. Y todo este sentido de libertad, que para mí es lo mismo que desviar, es también lo mismo que hackear. Si te interesa la relación entre ser libre y hackear, podés escuchar en este mismo canal un podcast que hice llamado Hackear según Edward Snowden, que leo un texto de Edward Snowden, pero después hago mi propia interpretación. Podés saltearte el texto si no te interesa Edward Snowden y te interesan más mis maravillosas e increíbles palabras, y escuchar directamente por qué creo que hackear, el concepto de hackeo, es muy parecido al concepto de libertad que estoy mencionando ahora. Si te interesa profundizar más todavía, en realidad todo lo que estoy diciendo ahora es un resumen muy ultra recontra resumido de una charla que di en la universidad en una de las jornadas sobre software libre que se organizan acá en Salta en el Freedom Day, en la que hablo justamente de cuál es para mí la esencia del concepto de libertad del software libre. Si te interesa esa charla, esa conferencia, buscala en este canal o te la dejo ahí abajo en la descripción. Es una charlita en la que yo aplico mi humilde método por el cual me critican mucho y con muchos sentidos, que es el que me gusta llamar extrañamiento, aunque extrañamiento no es un concepto mío, lo saco de otros filósofos, que consiste en combinar filósofos o pensadores o lo que sea que parecen ser muy diferentes entre sí, producir una especie de mezcla o justamente de extrañamiento para ver qué sucede y encontrar relaciones y así sacar alguna especie de conclusión o algún concepto, digamos. Entonces, si te interesa, en esa charlita mezclo desde los griegos hasta Kant, Marx, el Flusser y los hackers de por medio y el software libre y Richard Stallman, y hago ahí una mezcla importante, pero siempre para llegar a esto, a que la esencia de la libertad en el software libre es poder mejorar aquello que no te gusta del mundo. Y esto no hace falta ni ser usuario del software libre, ni ser programador, ni filósofo, ni artista específicamente, ni nada de las cosas de las que se hablan en este canal. Se lo puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Ahora lo mencioné, por ejemplo, en la educación. Y podés aplicarlo vos para tu vida. Si todos los días haces lo mismo, si siempre sos la misma persona, y todos los días estás condenado a la repetición porque te programaron así o te autoprogramaste así, es muy complicado que puedas considerarte libre. Si querés considerarte libre y no un adicto, tenés que cambiar o modificar aquello que no te gusta de vos. Si no estás dispuesto o no podés hacerlo, quiere decir que no estás siendo libre. Esa es la aplicación individual. Obviamente lo podemos aplicar también a nivel social. Toda la cultura hacker, cuando se mete en política y lleva a cabo resistencias políticas, también lo está haciendo para modificar en cierto sentido aquello que no le gusta del mundo. Así que bueno, dejo acá y espero que termines este video con ganas de producir un desvío, ya sea en tu propia vida o en tu comunidad. Hasta la próxima. Miren, acá tengo un afiche que nunca sale porque está pegado muy arriba, justo arriba del desvío y al lado del guasón del software libre, en donde están, miran, con corazoncitos y todo, las 4 libertades: la libertad de uso, la libertad de estudio, la libertad de compartir, la libertad de mejora. Ay, todo con corazoncitos, qué bonito. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.